Mire, la oposición sigue sin entender lo que pasó. Más allá del zipizape que se dieron ayer algunos panistas, entre ellos un expanista, que es el expresidente de Felipe Calderón, el asunto está en que toda esta crisis de la oposición, que ya lleva un rato, no pensemos que se dio solamente por el 2 de junio, verdaderamente nos coloca en una situación, ¿sabe qué? Muy delicada, le voy a decir por qué. Porque en un momento en que hay una mayoría legítimamente constituida, pues lo que se requiere es un equilibrio de poderes y ese equilibrio lo debe de dar la oposición. Pero una oposición, ya sabe, consensuada, una oposición coherente, una oposición que tenga muy claro de qué se trata, lo que viene y en lo que estamos. Sí estamos en una situación particularmente delicada, le diría yo, en ese sentido. ¿Por qué razón? Pues porque lo que tenemos enfrente es que si no hay una oposición coherente, que se logre organizar, que logre permear en la sociedad, los equilibrios se van perdiendo. Y si algo no quiere, en buena medida hoy, la mayoría son equilibrios. Ya se vio, no lo digo en función de lo que tiene que ver con el desarrollo mismo del proceso electoral, sino lo digo en función incluso de una narrativa. Escuche usted a legisladores de Morena, escuche usted al presidente, escuche usted a muchos otros que hablan, ¿no? De repente, gente que simpatiza con Morena, opinadores, etcétera, pues están en favor de vámonos con todo y para eso nos dieron la legitimidad y vamos a echar todo. Entonces, si no tenemos una oposición coherente, cohesionada en lo mínimo, es muy difícil que se avance. Y lo que está haciendo la oposición en este momento es pelearse internamente. El zipizape del PAN es parte de lo que se viene. ¿Por qué razón? Porque hay un presidente del partido que yo diría, al igual que el presidente del partido del PRI, yo diría que a los 3, 4 días de la derrota tan contundente del 2 de junio, pues lo lógico era que renunciaran, ¿no? Y que buscaran la manera de crear condiciones para poder colocar, es decir, que se sienta un acuse de recibo de una derrota tan contundente. Y no lo hicieron. Alito se quiere reelegir, fíjese, se quiere reelegir el hombre que mandó al cadalso auténticamente al PRI. No es casual que personajes como Dulce María Sauri Riancho digan, oigan, espérenme, aquí tenemos que hacer algo, ¿no? O si no, avísenme y me avisan quién cierra la puerta, ¿no? Y igual pasa con el PAN. O sea, Marco Cortés se defiende en un tono en donde su misma defensa lo lleva a enredarse en sus propios argumentos sin avanzar, sino más bien colocándose como una especie de víctima de circunstancias. Y también, mucho derecho los que lo critican no creo que tengan, ¿no? En el PRI hay cosas diferentes, porque hay 3, 4 personajes que uno sabe que han venido trabajando coherentemente, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, pero digo, tienen esta parte de la coherencia, han sido priistas de toda la vida, que están planteando, oigan, tenemos aquí que hacer algo, porque si no se nos va a venir todo encima. En suma le diría, el PRD está en extinción, pero PAN y PRI, que son quienes pudieran ser un equilibrio de poderes, un equilibrio para la mayoría, una voz que se escuchara en la sociedad, no solamente en el legislativo, porque finalmente eso es una representación popular, pero muchas veces lo que pasa en el legislativo no acaba permeando en la vida cotidiana de la gente, como lo ha hecho Morena, que se metió en la vida cotidiana de la gente y ahí está su legitimidad. Lejos está la oposición de la ciudadanía, lejos, muy lejos. Cerca, muy cerca está Morena de la ciudadanía. ¿Por qué razón? Programas sociales, lo que usted quiera. La fuerza del presidente, ¿no? Su narrativa contundente, diaria, su dedo flamígero contra unos y otros que además también acaban permeando en la sociedad. Pero lo cierto está en que sin una oposición cohesionada al mínimo, una oposición creciente, una oposición que realmente tenga acuse de recibo de lo que pasó, va a ser muy difícil que las cosas sean diferentes. Va a ser muy, muy difícil. Se lo digo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir en el voy derecho y no me quito. Y ya tiene la reforma judicial. Con la reforma judicial, no vaya a ser que en una de ellas digan, que la verdad que no lo dudaría, pues como viene el proyecto original quedamos. Lo que sucede es que lo que los puede impedir hacer todo eso es la complejidad de la situación, no otra cosa, es la complejidad de la situación lo que los hace colocarse en una situación extrema.